Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. Ocho de la mañana con 37 minutos, 8:37. Continuamos con más entrevistas en Punto Noticias Universal y recibimos a esta hora vía telemática al señor Francisco Delgado, el exgerente de Intelectio. Ellos en las últimas semanas han realizado una encuesta sobre varios temas y vamos a pedir que sea el señor Delgado que nos comente qué es lo más destacado de esta encuesta que han podido realizar. Señor Delgado, buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué se puede destacar de esta encuesta que ustedes han realizado? Bienvenido. Muchas gracias, Licenia, Alexis. Buenos días a todas las personas que sintonizan el espacio del Punto Noticias. Bueno, es importante decir una cosa antes de entrar de lleno a la parte de los datos, y es que, como todos sabemos, una encuesta es una fotografía, ¿no es cierto?, ese momento de la realidad. Siempre se utiliza este símil para comparar una encuesta con una fotografía. Y esta fotografía puede variar a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo ahora le veo a Alexis con más barba y con más cabello después de la pandemia, pero sigue siendo él mismo, ¿no es cierto? Entonces, un poquito nomás. Entonces, esto es justamente... O con menos cabello. Con una encuesta, que la encuesta te permite tener una fotografía del momento, pero lo clave aquí, Licenia y Alexis, es que justamente este tipo de mediciones tienen que hacerse de forma permanente. Es un instrumento que debe levantarse de forma permanente justamente para detectar estas dinámicas y estos cambios que existen a lo largo del tiempo, y es por ello que también en una época de bastante cambio social y de coyunturas importantes, pues es importante contar con este tipo de información. Por eso es importante, Francisco, que empecemos viendo cuál es la ficha técnica de la encuesta. Fecha, el número de casos, ciudades, provincias, etcétera. ¿Cómo fue desarrollada la misma? Correcto. Bueno, esta es una encuesta que tiene 1,680 casos, que tiene validez nacional y se levantó en Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí. El nivel de confianza es del 95%, el margen de error es del 3%. Hicimos un muestreo aleatorio, estratificado. La aplicación la hicimos a través de un levantamiento de un formulario en línea, y esta encuesta la levantamos la última semana del mes de agosto, Licenia y Alexis. En cuanto bueno, si me permiten, puedo entrar de lleno a la parte del análisis. Siempre es importante en una encuesta iniciar midiendo lo que nosotros decimos el estado de ánimo, el mood del país, cómo se siente respecto a distintas situaciones. Y entonces, cuando le preguntamos a la gente cómo se encuentra el país, el 91% de las personas nos dijo que el país estaba mal o muy mal, ¿sí? Y apenas el 8.2% nos dijo que el país estaba bien. Entonces, esto nos da un poco la medida de cómo se va a desarrollar la encuesta cuando te marcan la cancha de esta forma, ¿no? Cuando 9 de cada 10 personas te dice que el país está mal. Pero luego es importante conectar esta pregunta con algunas razones por las cuales la gente considera que está mal. Y en este sentido, le preguntamos a las personas cuáles son los principales problemas que aquejan al país. Y entonces aquí hay algunos elementos interesantes, porque cuando le preguntamos esto a la gente, el 32% de las personas nos dijo que el principal problema es la corrupción. El 28% nos dijo que es el desempleo, y el 21% nos dijo que era la mala gestión gubernamental. Entonces, aquí encontramos una triada de problemas que justamente hacen referencia a lo que yo decía al principio, a esta foto que ha cambiado, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. Si nosotros probablemente preguntábamos a las personas de esto a inicio del año 2020, probablemente la inseguridad podía haber sido parte de esa triada, y ahora vemos que la inseguridad, por ejemplo, tiene el 1.19%. Es decir, que para los ecuatorianos en este momento la inseguridad no es un problema principal que tiene el país, pero sí lo es la corrupción, sí lo es la mala gestión gubernamental, sí lo es el desempleo. Entonces, esta evolución es la que te permite ver cómo estos cambios se van dando a lo largo del tiempo.
¿Qué calificación tiene la gestión gubernamental de acuerdo a esta encuesta que ustedes han realizado hasta finales de agosto? Sí, claro que sí. A ver, calificamos la gestión de gobierno y de algunas instituciones, porque el modelo de pensamiento de las personas está asociado siempre a una figura. O sea, es un poco difícil que yo pueda pensar en abstracto a la presidencia o la asamblea si no pienso en quienes están integrándola, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, pues, en primer lugar, la calificación del gobierno nacional es negativa del casi 95%, 94.64%, positiva de 4,05%, ¿sí? Este es un tema inédito y veremos que hay este desgaste de la institucionalidad en la mayoría de instituciones. Asamblea Nacional, un negativo de casi el 93%, positivo 4,35%. Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que es curioso, siempre han gozado de relativa buena aceptación por parte de las personas, también sufren un desgaste que no es tan significativo como en el caso del gobierno o la Asamblea Nacional, pero que se evidencia que hay un desgaste. En el caso, a ver, esto me parece interesante lo que acaba de señalar Francisco, porque es real. Junto a la iglesia y la academia, las Fuerzas Armadas sobre todo, siempre han tenido una interesante visión de parte de los ciudadanos, ¿no? Siempre positiva. ¿A qué se debe atribuir que hoy tengan una imagen minada? Yo te diría un desgaste fuerte, y hay que decirlo, tiene que ver con lo que sucedió en octubre pasado, ¿no? O sea, este fue un punto de quiebre también importante para el desgaste que pudieran sufrir Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿no? Entonces, este punto de represión, podríamos seguir conversando sobre este tema, es uno de los puntos claves que también generó este desgaste. A pesar de que son figuras que tú, a lo largo del inicio y del desarrollo de la pandemia, también viste que estaban presentes, ¿cierto? Pero de todas formas el desgaste es importante. En el caso de las Fuerzas Armadas, con un negativo de 59% y un positivo de 38%. Es decir, está mejor ubicado, ¿no es cierto?, que Asamblea Nacional y que el Gobierno Nacional, pero ves que sufre un desgaste por lo que decíamos, ¿no? Evidentemente siempre han tenido una aceptación que es superior. En el caso de la policía, esta sube un poco más, casi 64% negativo frente al 35% positivo. El Ministerio de Salud, 69% negativo, 30% positivo. Ministerio de Finanzas, 90% negativo, casi 7% de positivo. Consejo Nacional Electoral, 85% negativo, 9.8% positivo. ¿A qué se le atribuye esta calificación, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral? Y bueno, del Ministerio de Salud es evidente, ¿no? Pero del Consejo Nacional Electoral, ¿por qué? Bueno, básicamente lo que nos dicen los datos es que no existe confianza en esta institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos a las personas si es que considera que el próximo proceso electoral va a ser transparente, 5 de cada 10 personas nos dicen no, yo creo que este proceso no va a ser transparente. Apenas 1 de cada 10 personas nos dice que sí. Entonces, aquí es cuando vamos conectando un poco este desgaste que tiene el CNE y básicamente la respuesta es la desconfianza, ¿no? Francisco, hay una corriente vinculada a la misma actividad que usted se dedica, que es la del análisis político, la de la lectura política, la consultoría. Señalan que hay una credibilidad que está a la baja de parte de todos los políticos. Es decir, hoy la gente no cree en la política. Digamos, yo que no soy un especialista en materia de análisis, pero veo que esto, digamos, es el resultado de lo que han construido durante estos 3 años, ¿no? Siempre diciendo que lo público es corrupto, que todo el que llega a un cargo público es corrupto, que por detrás hay intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Hay en la encuesta que ustedes han desarrollado un interesantísimo análisis de la imagen de los actores políticos y yo ahí me encuentro que desde el menos mal calificado hasta el último, todos tienen un saldo negativo. Y eso es tremendo porque además estamos en una etapa preelectoral. Veamos por favor la imagen de los actores políticos, todos a la baja.
Correcto. Bueno, la política, la dinámica política es cíclica, ¿no? Entonces, digamos, como país y como países hemos vivido estos procesos de desgaste. Digamos, parte de la dinámica política de un país. Pero lo que hay que decir también acá es que es un tema de desgaste inédito. Es decir, hemos tenido procesos parecidos a los de hace muchos años atrás en Italia, Tutti Fuori, ¿no es cierto? Que se vayan todos en el 2005 de Ecuador. El que se vayan. Exactamente, que se vayan todos, ¿verdad? Pero este proceso tiene un tinte que es particular. Si nosotros vemos la institucionalidad política, ¿no es cierto?, del país, que vemos que está a la baja, si vemos la imagen de los actores políticos y si vemos la confianza que hay detrás de ellos y todo esto suma un cóctel que es absolutamente negativo, pues obviamente el desgaste nos evidencia que estamos viviendo una coyuntura de desgaste que es inédita, ¿sí? O sea, que puede ser normal, pero que tiene un desgaste que es mayor a lo que hemos visto en los últimos años. Entonces, en función a lo que tú mencionas, Alexis, aquí hay una medición interesante que nosotros hicimos sobre los diferentes actores políticos y como tú bien decías, lo importante en esto es ver que todos los actores políticos a los cuales nosotros medimos tienen un saldo negativo. ¿Cómo se construye este saldo? Pues obviamente sumando su imagen. Punto Noticias. 8:52, superamos este pequeño problema técnico que acabamos de sufrir, un desfase en la señal del internet. Alexis, estás ya tú también conectado, qué bueno. Vamos a continuar con esta parte de la entrevista que le estábamos realizando al señor Francisco Delgado, gerente de Intelecto, y justo se nos fue la señal cuando él nos iba a revelar la calificación de varios representantes políticos que han recibido en las últimas semanas, en la fecha que se realizó esta encuesta, que fue la última semana de agosto, una calificación no muy alentadora, porque tú decías y comentabas que todos quedan debiendo, todos tienen finalmente un resultado negativo, Alexis. Sí, en efecto, claro, o sea, lo que decía Francisco en la introducción a esa pregunta que le habíamos planteado, es la realidad, ¿no? El político siempre está sujeto a esa percepción a ratos un poco negativa de parte de la sociedad. Hemos vivido procesos, él citaba algunos, acá en el 2005, recordarás tú, cuando ocurrió la caída de Gutiérrez, ahí cobró mucha fuerza aquel discurso y protesta ciudadana del que se vayan todos. Pero lo que estamos viviendo hoy, decía Francisco, es algo inédito. Es inédito, ¿por qué? Porque todos los políticos, todos, sin excepción alguna, tienen saldos negativos en su imagen. Ya retomamos nuevamente el diálogo con Francisco, está junto a nosotros ya en la conexión, podamos culminar porque están súper interesantes los datos. Francisco, sigamos, estábamos haciendo una breve introducción de lo que tú decías hace un momento, entonces vamos con las cifras. Está Yunda, Correa, Sonnenholzner, Leonidas Issa, Álvaro Noboa, son los primeros que, digamos, tienen como que menor saldo negativo. Veamos cómo están, por favor. Claro que sí. Jorge Yunda, menos 9%, menos 5%, Rafael Correa, menos 9%, Otto Sonnenholzner, menos 16%, Leonidas Issa, menos 20%, Cintia Viteri, Álvaro Noboa, menos 24%, Cintia Viteri, menos 33%. Luego evaluamos algunas de las autoridades asambleístas, por ejemplo, el ministro Ceballos tiene menos 46%, Guillermo Lasso menos 54%, Juan Sebastián Roldán menos 59%, el ministro Richard Martínez menos 61%, María Paula Romo menos 64%, y finalmente la imagen del presidente Moreno que tiene menos 79%. Entonces es un poco lo que decíamos, ¿no? Todos los actores políticos con negativos que son importantes, ¿verdad? Francisco, estamos ya en un proceso electoral ya plenamente abierto. ¿Qué valora la gente al momento de elegir un candidato de acuerdo a la encuesta que ustedes han preparado? ¿Qué elementos busca la gente en un candidato? Este es un tema que es importante, ¿no? Porque justamente lo que hace es también, quizá en cierta forma, explicar las razones por las cuales la gente también tiene desconfianza en la institucionalidad y en los actores políticos que están detrás de él. Entonces,
Perdón. Entonces, cuando le preguntamos a la gente estos elementos a la hora de elegir un candidato, el 41% nos dijo que es la honestidad, ¿sí? Por sobre elementos como la inteligencia, que tiene 19%, y la formación académica, que no llega al 15%. Entonces, lo que podemos ver aquí también es un cambio en estas preferencias de los atributos hacia los candidatos, porque probablemente si esto preguntamos, no sé, 2 años atrás, 3 años atrás, esto pudo haber cambiado, ¿no? Por ejemplo, por sobre la experiencia, por sobre la formación académica, para la gente está claro que necesitan un candidato con honestidad, un candidato que no haya tenido complicaciones en este sentido, ¿no? Hay algo que me llama mucho. Vamos a lo que sería la intención de voto, digámoslo así. ¿Cómo están esas cifras y por qué el voto tan alto de los nulos y blancos, Francisco? Perfecto. Bueno, nosotros medimos en esta encuesta intención de voto y sí teníamos una simulación, hay que decirlo, pero muchas de estas simulaciones se hicieron todavía sin la claridad de ciertas candidaturas. Entonces, para intención de voto, nosotros le preguntamos a la gente quién quisiera usted que sea el próximo presidente del Ecuador. O sea, ¿cuál es el deseo que tiene el ecuatoriano sobre quién puede ser el próximo presidente? Y el 20% de las personas nos dijo que quisiera que esa persona sea Rafael Correa. ¿Me permiten un momento, por favor? Voy a revisarle acá, nada más. Un momento, por favor. Luego tenemos un no sabe, que es del 21%, ¿sí? Un nulo, que es del 8%. Perdón, estoy bien. Y en segundo lugar estaba, para la semana en la cual hicimos la medición, Álvaro Noboa con el 11%. ¿Cuál es la razón de esto? Pues obviamente aquí se va también cerrando un poco el tema, ¿no? El tema de la desconfianza. Este nulo y este blanco se va evidentemente porque existe un desgaste de los actores políticos, porque existe un desgaste de la institucionalidad política y también por otro factor que es normal, y es que también el no sabe, por ejemplo, que vemos que en el caso de la intención de voto es bastante alto, es un tema que se va afianzando a lo largo del proceso electoral, ¿no? Como ustedes saben, hay una indecisión que normalmente es muy alta hasta un par de semanas antes de la elección, cuando muchas de estas personas se definen por algún candidato. Entonces, esta indecisión también es un tema que es normal. Luego le preguntamos a las personas en este mismo sentido si por alguna razón no pudiera votar por ese candidato, ¿por quién votaría? ¿Sí? Y entonces lo que vemos aquí es que el 33% de las personas nos dijo no votaría por nadie, o sea, votaría nulo. Es decir, si el candidato que yo quiero que gane no tiene posibilidad de participar, entonces no voy a votar por nadie. Y en segundo lugar está el no sé, no sabría por quién votar. Y luego hay una tercera opción que es Rafael Correa con el 10%, Noboa con el 8%. Su mejor, recordemos, como yo les decía, que levantamos esto en la última semana de agosto, entonces teníamos estas precandidaturas vigentes todavía. Sí, pero lo que es interesante acá es entender cómo estos votos se pueden desplazar, y lo que vemos es que para la mayoría de las personas, si es que la persona que está digamos, en este proceso no tiene posibilidad de ganar, entonces el voto de ellos sería nulo. Y finalmente le preguntamos a las personas quién cree usted que tenga más posibilidades de alcanzar la presidencia, y nos encontramos con 24% que sabe que no sabe, o sea, que nos señaló que no sabe, 16% Rafael Correa, 9% Guillermo Lasso, y bueno, nulo 15%. Entonces, lo que vemos acá es un tema en donde la indecisión, donde el nulo, etcétera, está primando de forma muy importante. Yo quisiera cerrar consultándote algo porque se nos acabó el tiempo rapidísimo, esto en 30 segundos, quisiera que nos dé su valoración.
sobre, hay datos muy interesantes sobre la incidencia de redes sociales. ¿Por qué pregunto esto? Porque por efecto mismo de la pandemia vamos a tener una campaña atípica, vamos a tener probablemente una campaña que se va a desarrollar en lo digital. ¿Cómo evaluamos la incidencia de lo que es Facebook, de lo que es Twitter, de lo que es Instagram, WhatsApp, etcétera? Claro, a ver, le hicimos una consulta a las personas en la cual les preguntamos cuál es el medio de comunicación que usted prefiere para informarse, ¿no? Y me parece que esto es clave porque el 28% nos dijo que la televisión y casi el 51% nos dijo que las redes sociales, ¿no? El 5% de radio, 6% prensa escrita. Entonces, lo que nosotros podemos encontrar aquí es que definitivamente tendremos la campaña que circulará definitivamente por este medio, ¿no? Por las redes sociales circulará porque es el medio de preferencia casi, si ustedes se fijan, 2-1 con respecto a la televisión. Entonces nos enfrentamos a un proceso electoral que será el proceso electoral donde más mensajes y más campaña y más discursos circulen a través de este proceso, sin duda alguna. Y esto no es un tema que solamente, digamos, responde al país, sino que es un tema que veremos próximamente también en las elecciones de los Estados Unidos, etcétera. Será sin duda el punto fuerte para la circulación de los mensajes y de los contenidos de esta campaña. Y Francisco, para finalizar, el árbitro de esta campaña electoral, del proceso como tal, el órgano que debe garantizar la transparencia del proceso electoral, ¿cómo está calificado de acuerdo a la encuesta que ustedes han realizado? Ya, como yo les decía anteriormente, Consejo Nacional Electoral. En las consultas, el Consejo Nacional Electoral tiene una calificación negativa del 85%, y esto, como decíamos hace un momento, se explica también por la desconfianza que existe respecto al organismo electoral. Entonces, 95% tiene una imagen negativa 85% tiene una imagen negativa del Consejo Electoral, y este positivo llega al casi 10%. Ahora, decíamos que 5 de cada 10 ecuatorianos opina que el proceso electoral no va a ser transparente. Entonces, esta es la principal razón, y es la razón que engloba también este desgaste de la institucionalidad. No existe confianza en las instituciones, no existe confianza en los actores políticos, y por lo tanto, las instituciones, incluso como el CNE, que es el organismo rector, ¿no es cierto?, y coordinador del proceso de elección, pues también tiene una credibilidad y una imagen que está a la baja. Muchísimas gracias, Francisco. Francisco Delgado, gerente de la encuestadora Intelectio, que nos ha acompañado en nuestro segmento de entrevistas. Gracias por su información, Francisco. Gracias, Francisco. Gracias también. En Punto Noticias, la noticia vive.